Porque Dios es un Dios de orden, nuestro Dios, el verdadero, el de la Biblia, es un Dios de orden y por lo tanto las leyes físicas están establecidas sobre la base de un orden de esas leyes. La luz que viaja, entonces que millones de tú tienes que tener ahí rotación y traslación de los planetas alrededor de ese sol que Dios creó. El sol tiene una datación científicamente calculada, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y fue y separó la luz de la tiniebla y le llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Ahí está el término día para identidad. Pero el Yom Echad es el período general que es indefinido en el hebreo. La materia prima de la creación, de donde parte todo lo que vemos y lo que existe es la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra tiene valor y la palabra tiene ¿qué? Contenido. Entonces, la palabra en sí tiene una explicación científica, porque de esa información entonces vienen todas las explicaciones, porque esa información es la que sustenta los números que vienen a traer una revelación más profunda y complicada en el pensamiento del hombre cuando se aplican entonces las matemáticas y los cálculos. Y si hay algo que usted puede medir, decir esto es eternidad, entonces tuvo un principio, porque tiene una conceptualización de que existe y tiene que darme un dato para yo entender eso. Cuando entramos en eso, entonces entra el tiempo, pero el tiempo entra en la tierra y en la percepción humana por el pecado. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si usted antes de 1950 decía que el universo tenía, por ejemplo, un principio, a usted lo quemaban académicamente. Este relato de Génesis, a pesar de que muchas personas quieren vincularlo con la mitología del Antiguo Oriente Próximo, no es posible, porque en el Antiguo Oriente Próximo el universo era eterno y los dioses coexistían con el universo y creaban las cosas. Aquí no. Aquí te está diciendo que Dios fue el que dio inicio a todo y que hoy en día, aunque nosotros no veamos la mano de Dios, por ejemplo, formando, nosotros tenemos una constancia de que el universo tuvo un comienzo. Bienvenidos sean todos ustedes a este que es su programa Toque de Queda. Después de la pandemia no se ha acabado el toque de queda a nivel mundial. A esta hora hay que detenerse. Si usted va en su vehículo, si está en su casa, si ya llegó de la iglesia, si está tranquilo reposando ya quizás una cena que tomó temprano, que comió temprano, ahora toca que vea este programa. Esto es excelencia. Esto es excelencia y hoy tenemos un tema sumamente interesante, pero usted tiene que darle a compartir a este video, comentarlo, suscríbase si todavía no lo ha hecho. Esta plataforma lo que va es a bendecirle. Excelencia Cristiana, todo el contenido que tiene es para bendecirle, pero especialmente este programa, como dice un hermano mío, ¿qué programita este? Se engalana con personalidades como nuestro hermano Carlos Veloz, nuestro hermano Feliberto Vázquez, analistas, científicos, apologistas, y nosotros lo que queremos, nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, maestro, pastor, que está por ahí también, parte del equipo, ya usted lo conoce, con el propósito de edificar sus vidas. Y en este segmento de hoy, Los Excelentes Enseñan, vamos a traer un tema sumamente interesante, que yo sé que usted lo va a disfrutar. Pero antes de decirle cuál es el tema, vamos a dejar que se presente o que salude al público nuestro hermano Carlos Veloz. Como siempre, agradecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos permite una vez más poder compartir con ustedes temas interesantes, temas que estamos llamados, estamos convocados a estudiar, a investigar. La palabra de Dios es el fundamento que nos guía, es la palabra de vida, donde están los apóstoles y profetas que dieron sus vidas para que usted y yo podamos conocer lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas, principalmente la salvación eterna. Amén. La salvación eterna, que nosotros podamos estar en su presencia y que todo lo que dice la palabra que se está cumpliendo, está aconteciendo, es para que usted pues también pueda tener un conocimiento profundo de ella. Y nosotros queremos aportar un poquito, un granito de arena en ese conocimiento. Feliberto. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que nos ve, que nos escucha. Yo me siento aquí como decía Pablo, como el más pequeño de los apóstoles, de los santos, porque aquí tenemos personas de larga data ya en el Evangelio y yo, el más jovencito, estoy aquí aprendiendo, escuchando. Bueno, pues dicho esto, ya yo sé que usted conoce ya todo lo que es pues la programación de nosotros aquí en Esto es Excelencia.
En este segmento, Los Excelentes Enseña, vamos a tratar de que podamos llevar un conocimiento tal vez un poco diferente sobre un tema que quizás ya usted lo ha escuchado muchas veces, pero quizás no con el mismo enfoque. Amén. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis de Génesis y la creación. Y vamos a tratar de que en ese análisis de Génesis y la creación, usted pueda recibir una serie de datos y conocimientos diferentes en cuanto al mismo punto. Y por eso es este panel, para que nuestros puntos de vista pues puedan ser expresados y que usted pues pueda concluir allá y con su Biblia en la mano, con su ¿verdad? Con su material de apoyo ahí, con su Google también, googlee. O sea, si hay un dato, claro, si hay un dato que usted entiende que se dijo y no está en la Biblia, pero bueno, se puede investigar. Y usted investigarlo, porque como seres humanos nosotros podemos fallar, no digo que no, pero buscamos la forma de que usted reciba un contenido que lo edifique y que sea de bendición para sus vidas. Ese es el propósito de este programa. Entonces, nosotros ya iniciamos lo que es Esto es Excelente. Esto es Excelencia, y vamos a dejar que de una manera, pues, no sé si biológica o teológica, pero yo sé que nuestro hermano Feliberto, pues, le apasiona este tema de Génesis. Amén. Y la creación. Lo he escuchado hablar sobre esto. Vamos a ver un panorama desde el punto de vista de un analista científico. Señores, me dieron ese título, gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. Espero que estas palabras sean de edificación para cada uno de ustedes. Lo primero que nosotros tenemos que entender, por el amor a Dios, es que esto no es un tema para nosotros estarnos polarizando cada quien en un lugar, ni creyendo tampoco que una perspectiva distinta del Génesis es algo, por ejemplo, que tiene que tener un compromiso con la ciencia directamente, que la cual nosotros estamos utilizando para interpretar el Génesis. Porque lo primero que tenemos que entender es que históricamente Génesis se ha entendido de distintas formas. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es comúnmente llamado el creacionismo de la Tierra Joven, que parte de una lectura ultra literal del Génesis, la cual lleva, por ejemplo, a entender de que todo fue hecho en días de 24 horas literales. Por lo tanto, el hombre y los dinosaurios vivieron juntos y un sinnúmero de atribuciones. Eso llevó, por ejemplo, en el siglo XV a James Ussher, un arzobispo, a ponerse a calcular genealogías, y él determinó de que la creación fue hecha en el 4004, el 23 de octubre, antes de Cristo. Eso es, lamentablemente, eso es algo que se ha introducido en la iglesia. Es algo que las personas lo han tomado como canon. Yo le puedo decir que mi autor favorito, la persona de la que yo más tengo libros en mi casa, lamentablemente cree eso, pero eso no parte de la Biblia. O sea, esa concepción de que el mundo y todo lo que existe tiene 6,000 años, parte de el arraigo católico que nosotros lamentablemente tenemos, y que a veces tenemos que ser honestos y ver verdaderamente qué dice la Biblia y sacar las tradiciones de ellos. Entonces, nosotros tenemos personas que desde tiempos antes de Cristo entendían los días de la creación diferente. ¿Por qué? Porque la palabra día, la palabra yom que aparece ahí, no tiene un único significado, que es día de 24 horas. E incluso en el mismo Génesis, ahí, no vamos a salir de Génesis, en el mismo Génesis, la palabra se utiliza de 3 formas. En Génesis 1:5 aparece día en referencia a 12 horas. Es decir, en la separación de las tinieblas aparece, a día solamente se le llama ahí, se le llama a el tiempo que dura la luz, por ejemplo, en el planeta de forma visible en un área geográfica en específico, que es también como dijo Jesús en Juan, que dijo, no tiene el día 12 horas. Los judíos, por ejemplo, evidentemente de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas. ¿Qué pasa también? Que en Génesis 5, 1:5, ahí mismo, también te aparece día como un tiempo de 24 horas, que cuando dice fue la tarde y la mañana, un día. Pero ¿qué pasa también? Cuando tú te vas a Génesis 2, que es el mismo detalle cronológico, dice, fueron acabados pues los cielos y la tierra y los ejércitos de todo ello, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó
del día séptimo de toda la obra que hizo. Nota una particularidad. El día séptimo de la creación, Dios reposa. Pero ¿qué pasa? Que en el día séptimo no dice y fue la tarde y la mañana un día. Por eso es que la Biblia dice que Dios todavía está reposando de sus obras. Entonces note que día en Génesis no tiene todo el tiempo ese matiz de 24 horas. Y un punto para pasarle a mi amigo Carlos Veloz y hermano, fue en Génesis 2:4 cuando termina el relato que dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Cuándo? ¿En 7 días? No, el día. O sea, ahí dice el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Te está diciendo ahí que ese día equivale a los 7 días de Génesis 1. Entonces, la palabra día no se puede tomar de forma ultra, mega, lo estoy tomando literal, pero no en un solo sentido primario. Hay que ver el espectro en el contexto completo y ver que realmente tú lo puedes tomar como día de 24 horas, como largos periodos de tiempo y también como un día que no termina, que es el de reposo. Sí, bueno, muy buen análisis. Mira, de verdad, un muy buen inicio de programa explicando esa parte histórica de cómo se llegó a hacer una cronología de genealogías, la cual estoy de acuerdo contigo, que es algo prácticamente superficial en el sentido de lo que realmente dice Génesis y todo el contexto de la creación. Génesis es el inicio de todas las cosas. Amén. El inicio, y además de esto también es cómo Dios organiza la creación. Cuando tú utilizaste el término aion, que es el término que quiere expresar ciertos conceptos de cómo se van desarrollando por periodos de tiempo, tú dijiste algo que es clave, que los judíos lo reconocen, lo que pasa es que nosotros los occidentales no lo tenemos bastante claro por esa herencia del análisis que vino precisamente de esa concepción del catolicismo romano. Cuando se habla de periodo de tiempo y se menciona el término aion, al lado en el hebreo se utiliza el término ejat. Y el término aion, ejat, es un periodo de tiempo indefinido. Es decir, es un periodo, es como un estado donde está sucediendo algo. Te voy a poner el ejemplo porque como tú citaste Génesis, ¿verdad? Yo lo voy a citar en parte en el hebreo. Me disculpan, mi hebreo no es muy bueno, así como mi inglés tampoco es muy bueno. Yo lo machuco, el hebreo y el inglés. Un académico de larga data. El texto dice lo siguiente: y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y fue mañana día 1. Lo estoy tomando del texto en hebreo. Vayikra Elohim laor yom velohashev karaf halihat vayev erev vayev boker yom ehat. Mira cómo termina el texto. Primero te dice, y fue tarde y mañana día, ¿verdad? Pero ese tarde y mañana de día es la identidad del día y de la noche. Así es. Es la identidad, pero en la parte de la creación, él termina diciendo el mismo término, solo con el concepto que tienen los hebreos de esa unidad compuesta, que es la misma unidad compuesta que presenta la identidad de Elohim. La ejat hebrea del Elohim es lo que nos indica a nosotros que Dios es un Dios en 3 personas. Amén. Porque está en plural. Esa ejat y el Elohim es Elohim, el singular de la pluralidad de Dios, todos los atributos de Dios, la persona de Dios, presentada en su existencia plena. Y esa ejat, presentada en Génesis capítulo 1, muestra que es un periodo de tiempo donde Dios está organizando, creando, y no es en el tiempo de los días calculados de 24 horas. Por eso yo me identifico con la tesis que tú traes. Yo no sabía cómo era que tú le ibas a abordar, pero obviamente hay posturas teológicas, interpretaciones que son muy respetables, sí, que hay personas que dicen, bueno, Dios tiene el poder para crear días de 24 horas en el mismo proceso de la creación, lo cual yo creo que Dios tiene todo el poder de hacer lo que quiera. ¿Y tantos años lo pudo hacer? Claro. Ahora bien, lo que nosotros debemos es ser honestos con el texto. Tenemos que ser honestos con el proceso que nos va presentando Génesis, como Dios va mostrando
esa organización en la creación, y tenemos que utilizar el razonamiento bíblico, que creo que esta es la naturaleza de este programa, Claro. utilizar el razonamiento bíblico. 24 horas en una formación del universo no se puede contabilizar, porque nosotros en un programa ya establecimos que Dios crea basado en el orden, porque Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios, el verdadero, el de la Biblia, es un Dios de orden, y por lo tanto las leyes físicas están establecidas sobre la base de un orden de esas leyes. Las luces que viajan, que entonces tienen millones de tú tienes años. que tener ahí rotación y traslación de los planetas alrededor de ese sol que Dios creó. El sol tiene una datación científicamente calculada, ¿eh? Aunque a los científicos muchas veces no le podemos creer muchas cosas, los que no son cristianos, obviamente, pero científicamente calculada en una formación de ese componente estelar, ¿verdad? De los gases, Sí. de las nebulosas que van conformando una estrella, para que luego todo lo que se está organizando tenga ese orden cósmico, cosmológico, de que la Tierra tiene su rotación y su traslación. Entonces, ese Sol calculado en 4.500 millones de años, supuestamente, como dicen los científicos, aunque eso ya es un pensamiento científico de sus cálculos, nosotros estamos analizando la Biblia en función del orden de esa creación. No podemos hablar de días de 24 horas cuando Dios está organizando el universo. Por eso al principio dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y fue, y separó la luz de la tiniebla, y le llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Ahí está el término día para identidad. Pero el Yod Ejad es el período general, que es indefinido en el hebreo. Le pasamos la palabra a nuestro querido hermano y investigador científico también. Terrible. Analista. Me gusta analizar realmente la ciencia. Mira, los científicos tienen muchas conceptualizaciones sobre la edad del universo y de muchas cosas cronológicamente y eso. Incluso se han hecho muchos intentos, incluso se ha invertido muchos millones de dólares, por ejemplo, con el telescopio James Webb, que es de lo último de la tecnología, pues se ha viajado miles de años luz en el espacio, al pasado, según la percepción que el hombre tiene del tiempo, que yo siempre he dicho que el tiempo, pues, no deberíamos enfocarlo como lo percibimos. Porque la Biblia nos enseña eso que ustedes están diciendo. El tiempo de Dios no es el nuestro, y cuando decimos eso no es que Dios vive en el tiempo, sino que Dios parte de la sempiternidad. Y eso hay que entenderlo para entender Génesis y entender la creación y llegar a esa cronología de tiempo que hablaba nuestro hermano Feliberto y nuestro hermano Carlos Veloz. O sea, para nosotros establecer las 24 horas, los 6 días de la creación que Génesis registra, que estamos hablando de Génesis y la creación, o del Bereshit, el principio, que es Génesis. Entonces, cuando nosotros vamos allí, hay que irse un poquito más profundo. Entonces, desde aquí viene el problema. Porque para los científicos, ellos tienen una data de 13.500 millones de años luz de antigüedad, desde el origen hasta acá. Y quieren viajar hasta ese punto de donde surge toda la inflación que ellos pues teorizan en la ciencia, para entender entonces de dónde surge el universo y cómo, si fue pues de una pequeña, pues un diminuto electrón de energía en el espacio condensado hasta crear esa inflación, y todas esas teorías que nosotros conocemos y los que estudian ciencia y analizan lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Y yo me quiero ir a un principio que no es el del Génesis. Parecería contradictorio o quizás paradójico que hablando del principio de Génesis yo me vaya al principio de Juan capítulo 1:1. Okay. ¿Y por qué yo me dirijo a ese texto bíblico para introducir o seguir dentro de la introducción de los hermanos, pero desde otra perspectiva que yo tengo? Porque el principio de la creación de Dios va más allá del Génesis que nosotros conocemos relatado en la Biblia. Porque habían cosas que existían antes de Claro. que Dios en su poder había creado. Entonces, Juan 1:1 dice, en el principio, en algunas traducciones dice era el verbo, en otra, en el principio era la palabra, y en otras traducciones dice en el principio era el logos. Y cada una de estas cosas tiene la misma significación, porque la palabra es verbo, es acción de Dios y movimiento, pero también se materializa, se mueve, crea, pero también es logos, es energía, también tiene ese poder que tiene el logo para que interactúen las fuerzas de la naturaleza que mantienen las cosas
creándose y teniendo movimiento. Entonces, no hay discusión con ninguna de las tres traducciones que usted pueda tener, Amén. desde mi punto de vista. Amén. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque ahí dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. O era Dios, como usted quiera ponerlo. O sea, está diciendo ahí lo que decía nuestro hermano Carlos de el plural que en Génesis se muestra cuando el Elohim crea. Mire que no tiene ningún tipo de contradicción desde mi punto de vista. Correcto, correcto. Pero también tiene otra connotación. Nos dice desde qué punto es que la creación empieza. O sea, el punto que se está buscando, viajando 13.500 millones de años al pasado, yo lo tengo en un texto bíblico. Porque entonces Hebreos 11:3 me dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Y entramos entonces a cosas que yo a veces no quiero ni hablar aquí, principios de física cuántica. Lo que se ve de lo que no se veía. Pero el punto aquí es de qué está hecho el universo, que es otro tema de discusión, de qué está hecha la materia, de qué estamos hechos, de qué está hecho todo. Porque estamos hablando de creación. Entonces, parte de ahí está hecho de la palabra, o sea, del mismo Dios. Y esa palabra creadora, entonces cuando venimos a conceptualizarla a nivel humano, entonces se convierte en información. Que es donde entra el campo científico, que yo siempre digo que como todo está creado de información, porque la palabra de Dios, además de lo que ya sabemos que es, también es una información revelada al hombre. Dios se revela al hombre. Para mí, Dios se ha revelado al hombre, y yo lo entiendo así. A través de Jesús se reveló y se mostró. Se hizo visible la imagen invisible. Y vemos que ese principio cuántico entonces ya pasa a un principio de física clásica material hecho. Pero también vemos que hay una revelación de cómo Dios crea, sin la necesidad ni siquiera de tener materia, porque cuando Jesús se encarna en María, dice que es por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el hombre que se creó ahí no fue un hombre que fue engendrado por otro hombre. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que ese principio de Juan 1.1 nos dice eso, entonces entendemos lo mismo que dice Hebreos 11.3, pero también nos dirige a Génesis. En el principio Dios creó, pero ¿cómo creó Dios? ¿Con qué creó? Con la palabra. ¿Cuál es la materia prima de la creación? Hablando en términos llanos, quizás, o un poquito más llano. La materia prima de la creación, de donde parte todo lo que vemos y lo que existe, es la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra tiene nombre, la palabra tiene valor y la palabra tiene ¿qué? Contenido. Entonces, la palabra en sí tiene una explicación científica, porque de esa información entonces vienen todas las explicaciones, porque esa información es la que sustenta los números que vienen a traer una revelación más profunda y complicada en el pensamiento del hombre cuando se aplican entonces las matemáticas y los cálculos, que es donde la física entonces, para demostrar acontecimientos científicos invisibles, tiene que traer esas ecuaciones que usted ve que no entiende con números y símbolos. Entonces, ¿por qué los números qué son? Los números son símbolos. ¿Los números son qué? Sí. Los números son una creación de nuestro pensamiento complejo cuando pensamos en desarrollar algunas cosas. De lo contrario, el número no tendría ningún sentido. Amén. Y ahí es donde yo hablo, por ejemplo, de los números romanos y los números naturales ordinarios. ¿Qué pasa? Los números romanos eran letras. Y diríamos entonces, pero los números no son letras. ¿Y cómo Dios habla a través de números? Porque la Biblia habla de incluso profecías que hay que calcularlas en números y ciencia, como las 70 semanas que yo a veces menciono. Entonces vamos viendo que la creación, aparte de dar detalles tanto de qué está hecha la materia, también entra en una complejidad científica, porque también se necesita la información como base, pero también una ciencia más avanzada, que ahí pueden entrar los números, para cronometrar, para calcular, para establecer tiempo, días, años, meses, todo eso es número. Por eso es que los días de la semana no tienen nombre. Los Amén. días de la semana son números. Solo el sábado. Porque el número tiene una información que necesita ciencia. Y nadie puede discutir eso, porque la base de la física, la base de toda la demás ciencia, empieza en los números. Amén. Entonces, de ahí vemos que la física, la biología, la química van entonces sustentándose de la información y los números hasta llegar otra vez a la psicología, donde trae la información ya acabada y entonces usted y yo la podemos entender. Entonces, cuando la entendemos, podemos inferir en ciencia con conocimiento bíblico y entender que, aunque haya muchos detalles que la gente quiera calcular, al final de cuentas, lo que la Biblia nos dice es que Dios es sempiterno. Y como Dios es sempiterno, Dios no vive en el tiempo. Entonces, no podemos calcular la creación por el tiempo humano. Amén.
Después del tiempo de Dios, entonces el tiempo más largo que conocemos es la eternidad. Entonces la eternidad tiene un principio, pero no tiene final. ¿Por qué? Porque Dios existe todo el tiempo. O sea, Dios no empezó a existir nunca. Y si hay algo que usted puede medir, decir, esto es eternidad, entonces tuvo un principio. Porque tiene una conceptualización de que existe. Y tiene que darme un dato para yo entender eso. Amén. Entonces, cuando entramos en eso, entonces entra el tiempo. Pero el tiempo entra en la tierra y en la percepción humana por el pecado. Hasta que el hombre no peca, no tenía esa percepción del tiempo que tenemos nosotros, que es la que se concibe hoy en día con tiempo de limitación o de caducidad. Y luego entra la vida. Porque para que exista la vida, entonces tiene que entrar la caracterización de la ralentización de la eternidad, que es donde entra el tiempo, que viene siendo una ralentización de la eternidad para nosotros poder percibir y entender las cosas a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo podríamos calcular los días de Génesis? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero yo quiero que ustedes también no se queden callados porque me están dejando como si fuera un monólogo. Porque que tú traes muchos conceptos ¿Verdad? profundos. Yo me quedo pensando concentrado para ver si uno la agarra. Para ver si te agarro ahí. No, y mira, otro punto muy importante a la hora de nosotros adentrarnos en Génesis es también leer los verbos que hay en el capítulo. Fundamental. No se puede entender Génesis si no puedes entender los verbos. Por ejemplo, hay 3 palabras específicas que se utilizan en Génesis 1. Una es creó, la palabra bará, que esa es la palabra que explica que es inmaterial preexistente, o sea que Dios trajo a la existencia algo de la nada. Hay otra palabra que es la palabra allá, que se traduce, por ejemplo, en español como la palabra haya. No es lo mismo, no está hablando de crear sin material preexistente. Y lo que está hablando mejor, una mejor traducción sería que se haga manifiesto o visible. Vamos a llegar al punto de Génesis 14, que es un tema histórico y que a veces yo me río, pues yo he hablado con ateos en internet y ellos creen que ellos son tan inteligentes que ellos son los que leen eso y lo descubren. Orígenes discutía eso también. El tema del sol, si fue creado en el 4º día o si ya estaba. Claro. Hay otro verbo que es el verbo yatza, que es el verbo que se utiliza en produzca. Cuando dice produzca, no es crea sin material preexistente, ni tampoco que aparezca o que sea visible. Está hablando del material que hay en la tierra, que germine, que brote, que haga surgir. Esa es la diferencia. Entonces, notemos algo. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted antes de 1950 decía que el universo tenía, por ejemplo, un principio, a usted lo quemaban académicamente. Usted puede leer cualquier libro que eso es así. Este relato de Génesis, a pesar de que muchas personas quieren vincularlo con la mitología del Antiguo Oriente Próximo, no es posible. Porque en el Antiguo Oriente Próximo el universo era eterno y los dioses coexistían con el universo y creaban las cosas. Aquí no. Aquí te está diciendo que Dios fue el que dio inicio a todo y que hoy en día, aunque nosotros no veamos la mano de Dios, por ejemplo, formando, nosotros tenemos una constancia de que el universo tuvo un comienzo. Eso es algo fundamental y que además Herbert Spencer, un hombre que no era cristiano, dijo que todo lo que existe en tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Si usted se fija, aquí en el principio es tiempo, creó es la acción, Dios es la fuerza que crea, los cielos y la tierra es el espacio y la materia. O sea, estamos hablando absolutamente de lo mismo. A partir del versículo 2 entra lo que el astrofísico Hugh Ross, un hombre que tiene su vida completa estudiando Génesis, dice que ese es el efecto fenomenológico. Es decir, ya pasa no de la vista de arriba, sino pasamos desde un observador de la Tierra a observar el proceso de la creación. Así que se está describiendo. Mira, un paréntesis, Feliberto. Tú sabes, cuando tú hablas de un observador de la Tierra, yo de una vez me transporto a física cuántica, de la observación necesaria para la existencia de las cosas y la forma que le damos y tienen. Y la Biblia registra a Dios como el observador de todo. Y lo dice en varias ocasiones, que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y eso no es solamente un asunto de una revelación espiritual, sino es que Dios tiene el control de todo el universo. Él está fuera de él.
Dios está fuera del universo. La diferencia es que Dios no tiene principio de incertidumbre. No. En Dios no hay No. incertidumbre. En Heisenberg sí No, había porque Dios, incertidumbre. en Dios hay un principio de fe. Recuérdate que el lenguaje de Dios es que llama las cosas que no son Como si fuera. como si fuesen. Entonces, Claro. como Dios llama las cosas que no son, miren esto, no es el hombre que llama las cosas que no son como si fuesen, es Dios. Que a veces la gente dice, no, porque no debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. No, La fe, no, es Dios. La fe, no, pero la fe se parece porque es el mismo lenguaje. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro. En el sentido bíblico de hebreo, pero también es obediencia, tiene otras connotaciones. Pero en el asunto, porque en Abraham lo vemos manifestado en la obediencia, pero en el asunto del poder, es Dios que tiene esa soberanía de llamar algo que no es como si fuese. Por ejemplo, Feriberto dice que no se puede hacer las cosas de la nada. Sin embargo, Dios no tiene límite. Y ahí, No. escúchame. Embarazzi, creo que era Ahí la- es donde yo tengo a veces esa situación con algunos temas, porque yo digo entonces que Dios puede hacer como Él quiera, con lo que Él quiera y cuando Él quiera, y nadie le dice por qué lo hiciste ni cómo debes de hacerlo. Amén. Nosotros tenemos limitaciones y la ciencia también la tiene. Dios no. Claro. Amén. Claro. Por eso No. es que, por eso te decía que aplicar conceptos del hombre en el ámbito científico a Dios, para el hombre es muy limitado. Pero sí tiene un sentido bíblico poder entender que los fenómenos más concretos de la ciencia, lo que te dan es una evidencia sólida a la existencia de Dios, más que Amén. negar a Dios. Claro. Porque el Génesis da principios científicos, pero expresado de una forma de revelación incluso poética. Es decir, Exactamente. que no se pueden concatenar conceptos científicos si no se ven a la luz de la palabra de Dios, porque nuestra base, nuestra norma es la palabra de Dios. Ahora, partiendo de la palabra de Dios, entonces sí nosotros podemos hacer un análisis científico explicando los conceptos científicos, como tú muy bien estás haciendo. Mira, la cuántica, ¿por qué llegamos a este concepto? Bueno, porque la cuántica da este tipo de fenómeno y este fenómeno no refuta a Dios, este fenómeno no desprestigia la Biblia, sino que lo pondera, es decir, lo presenta, independientemente del lenguaje que utilicemos. Hay un punto interesante que sería hacerse la pregunta. ¿La creación de este plano existencial es la primera creación de Dios? No. Tú lo dijiste. Yo lo dije ahorita. La creación existencial parte de la primera creación espiritual donde Dios establece su reino, los ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles se deleitaban Cuando Dios creaba. cuando Dios creaba. Entonces hay una Hay existencia. evidencia bíblica. Claro, hay una existencia previa, hay una existencia primaria de ese plano espiritual, ese mundo espiritual que está por encima del mundo material. Porque el mundo espiritual, es decir, el reino de Dios, abarca todo. Lo material no abarca lo espiritual. Lo material puede dejar de existir. Y por eso, puede dejar de ser. Y por eso es que yo te decía ahorita, o le decía a usted y a la audiencia, que el principio que yo tomaba para empezar el tema ya en manera de desarrollo Sí. era Juan 1. Claro, yo capté la idea. Exacto, porque el principio de Génesis, muchas personas piensan que es el principio de toda la creación y de todo el universo en todo lo que existe. Sin embargo, más allá del universo hay una existencia creada por Dios espiritual. Cuando el texto dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, no está hablando del Génesis solamente, de la creación de este plano existencial. Está hablando de todo, ángeles, principados, potestades, dominios, reinos, todo lo que diga la Biblia, todo fue por el poder de Dios, todo. Amén. Porque Él sostiene todas las cosas. Lo dijimos en un programa, Él es la vida. Y los ángeles tienen vida. Ellos tienen una vida espiritual. No es una vida como la de nosotros, porque nosotros estamos constituidos, ya lo habíamos explicado, por células, neuronas, átomos, las partículas, nuestra constitución biogenética, o sea, nosotros necesitamos este cuerpo para vivir en este plano y poder respirar, comer, generar energía para sobrevivir. Claro, en el Edén, como estamos hablando de Génesis, en el Edén el proceso era distinto. Claro. Porque cuando se creó el hombre y la mujer, Dios que lo sostenía ahí, Él siendo la vida, también le dio los mecanismos para su supervivencia. Por eso Dios dice que le puso el árbol de la vida. Ajá. Y ese árbol de la vida no ha desaparecido porque en Apocalipsis está.
Es decir, ese árbol existe aún después del Génesis, aún después de ese huerto de Edén, donde está el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y también el árbol de la vida. Es decir, son cosas trascendentales. Ahora, sí fuimos creados y constituidos de una forma específica. Por eso, cuando nosotros estamos tocando el texto de Génesis, nosotros tenemos que ser humildes frente a la palabra de Dios y también entender que hay hermanos que tienen otras interpretaciones que son válidas, que pueden ser aceptadas, pero lo que importa acá es qué dice Dios en su palabra. Sí, no, y estudiarla y profundizarla como Feliberto. Sí, pero también hay algo, es un análisis que hacemos. Sí, correcto. Y como analista, el análisis que hacemos, también la persona que nos ve tiene que investigar. Es un compromiso que nosotros estamos creando en la audiencia. Claro. Y que pasaba con Pablo cuando predicaba, que la gente investigaba a ver si lo que él decía era así. Y el mismo apóstol Pablo decía, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo que no lo sea. O sea, usted tiene que escudriñar, y si estos datos científicos, históricos, teológicos que aquí se dan en este programa, el objetivo no es crear confusión ni distorsión, sino que usted también puede investigar. Y se cree en usted ese deseo de escudriñar las escrituras. Yo le voy a hacer una pregunta a mi hermanito Feliberto, que él profundiza mucho más que yo en estos temas de investigación. La ciencia, cuando presenta evidencia que son sólidas, que son bien corroboradas, es decir, que no hay duda al proceso ya demostrado. Es decir, hay un consenso ahí. Pero el consenso en lo la relatividad general. En los científicos cristianos, que es donde los científicos cristianos dicen, no, esto es así. Los ateos tienen que reconocerlo, tienen que quitarse el sombrero. Los agnósticos, todo en el marco de la ciencia. Cuando se llega a un consenso que tú sabes que el agua tiene una molécula, H2O, eso lo aceptamos los cristianos, lo aceptan los ateos, lo acepta todo el mundo. Cuando tú lees Génesis y tú ves cómo Dios va organizando todo, el desarrollo de esa creación, y el mismo texto te dice que Dios dijo que la tierra produzca toda planta. Tú sabes por dónde yo voy, ¿verdad, hermano? Sí. Que la tierra produzca planta y que las plantas van a producir todo fruto apto para comer y todo eso. La ciencia reconoce, según los científicos, ¿verdad? Materialistas también incluso, que los primeros organismos del planeta Tierra fueron las plantas. Y los primeros organismos que Dios dice que se produzcan en la tierra fueron las plantas. Sí, voy a hablar de eso. Abúndame un poquito en ese tema. Mira, eso es otro tema que realmente se habla mucho. Por ejemplo, los científicos cristianos siempre dicen lo mismo cuando debaten con personas e incluso cuando hacen artículos. Si usted nota, mira, hasta en Nat Geo, búscalo en Nat Geo, que son ateos, son materialistas metodológicos. Pero explícale a la gente qué es. Y han falsificado fósiles. Pero explícale a la gente qué es. Donde tú lo estabas dirigiendo. Nat Geo. National Geographic Channel. Okay. La gente sabe que han falsificado incluso... Hay quienes no saben, yo no sabía. El término que tú utilizaste yo no lo entendí, ahora sí. Que incluso han falsificado fósiles. Usted puede buscar el Archaeoraptor y otros que han sido aves que se le ponen cola de dinosaurio, se le pega y se vende a la gente como que una evolución. Es otro tema, pero es para que sepan que hasta ellos, por ejemplo, cuando usted nota cuál es la teoría científica de cómo se creó el universo, de cómo inició el universo, por esa palabra, de cómo se formó la Tierra, de cómo fue el orden en el cual las cosas fueron surgiendo. Señores, mírenme, hay que ser honestos. Vamos a decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Vamos a decir, me voy a poner su nivel. No es. Tenemos que reconocer de que estos autores, en el orden, por lo menos en el orden, mi hermano, coinciden exactamente con la ciencia. Primero, el universo, el planeta. Bueno, el universo, el planeta. Luego, la atmósfera se adecua. Cuando dice Dios sea la luz, que ustedes saben que la palabra ahí no es crear, no es vará. Dios no hizo la luz. Dios es lo que... Ahí pasamos lo que dice Hugh Ross, que es el efecto fenomenológico. Se está hablando desde el plano terrenal con la vista hacia arriba. O sea, mirando lo que pasa. Que eso es lo mismo que dice la Biblia con el sol, que el sol sale. No, el sol no sale, lo sabemos. Pero David está describiendo lo que él ve porque no es científico. No tiene lo fenomenológico. Exactamente. Así es que hay que entender la Biblia para que no nos perdamos. Entonces, cuando dice sea la luz,
Lo que pasa es que la atmósfera, que al principio estaba abnegada de lo que son los gases tóxicos que no permitían la vida, comienza a dejar, por ejemplo, que la luz empiece a pasar. Esto es sumamente importante por el hecho de que las plantas necesitan luz. Pero antes de que las plantas necesiten luz, necesitan tierra sólida, a la cual le dé el sol. Entonces Dios primero divide la tierra, hace que brote, por ejemplo, y divide, por ejemplo, lo que es la tierra del mar, que son las islas que queremos hoy en día. Casualidad, Pangea. Aparte de eso, entonces, luego comienzan a surgir lo que son las plantas. Pero las plantas comenzaron a surgir porque ya, por ejemplo, el agua encontró un nivel, la tierra brota, la tierra está por encima del agua y le da el sol, lo cual permite la fotosíntesis. Pero aparte de eso, cuando usted ve el mandato que Dios se le da, por ejemplo, a las aguas, que todo el mundo está de acuerdo que la vida comenzó en el agua, todo el mundo. Ya sea que usted, por ejemplo, crea que el proceso fue guiado o no, que la biogénesis fue de la nada o si No, hubo pero un agente Pedro lo dice, Feliberto. Pedro dice que por el agua subsisten. Que hay gente que quiere ignorar. Por agua, Claro, por agua la gente subsiste, quiere ignorar a Sí, veces pero Génesis lo que dice Dios también, creó o sea, y que que la produzca las vida aguas vino del agua. Sí, que Está produzca las aguas. bíblicamente está registrado. Ojo. Sí, Entonces, por ejemplo, nosotros vemos, note algo, que Génesis nunca dice cuándo se creó el agua. Ese es un punto. Eso es para que ustedes vean que Génesis no es un detalle completo de todas las ramificaciones de la creación, sino un detalle simple, detalle general de la específico y general. Pero mira, Feliberto, en el mismo punto del agua, la Biblia habla de 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y en la tierra cuáles son? El agua, la sangre. El agua, la sangre y el Espíritu. Claro. Eso tiene una información Claro. de dónde se origina la vida y las 3 fases de la vida. Yo en otra ocasión hablaba de las 3 fases de la vida del hombre. Y el hombre, cuando está en su fase física humana, podríamos decir que del agua. Luego, la sangre, cuando está en su fase espiritual, porque el agua, en la sangre está la vida. Y la vida es un ente espiritual principalmente. Y luego entonces pasa a la fase del espíritu total y pleno, que ya es otra fase de vida. O sea, 3 condiciones de vida diferentes con 3 tipos de, vamos a decirlo así, tal vez de una manera llana, de 3 tipos de material diferentes. Claro, sí, pero eso tiene también un sentido simbólico, o sea, es una Sí, presentación sí. simbólica, Pero pero se conecta, obviamente. Se conecta científicamente. Claro que Mira, sí. hay algo que tú dices ahí, sobre todo el orden, en cuanto para que las plantas, que era la pregunta o lo que desarrollaba también Veloz, florezcan, den fruto, crezcan y tomen todo ese tiempo, que es un tiempo. Tú siembras una mata de aguacate aquí en República Dominicana, en otros países sé que conocen el aguacate también, o de mango, o otra fruta, o fruto. Y ese árbol, por ejemplo, el de aguacate dura 7 años para dar fruto. Tiene un proceso establecido, Claro. diseñado. Hay un código. Porque toda la codificación de la creación viene a través de una información de Dios. Por eso hablábamos de la palabra como principio de creación. Y de ahí parte lo demás. O sea, no solamente es que Dios crea, hay una información diseñadora. Yo creo que un punto importante que no podemos dejar en Génesis, que hay un diseño y también hay un orden establecido con un fin o propósito. Y de ahí que, por ejemplo, uno ve en Génesis que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La gente de una vez dice, caos. Y Dios la ordena, dice. Y Dios dividió las expansiones de los cielos, de la tierra y las aguas. Y comenzó a organizar todo. Y esos son principios científicos. ¿Qué es la entropía? Eso, desorden, caos, pero todo lo que puede organizarse y hacer que las cosas fluyan están dentro de esa entropía. Hablando en términos científicos. Pero ¿qué viene después de esa entropía que muestra Génesis? Viene entonces un principio antrópico, que es el ajuste fino. Sí. Que entonces donde Bueno, todo... tú mencionas el ajuste fino, pero en el momento en que Dios establece el universo y comienza a organizar, ya el ajuste estaba. Claro, pero, Eso es cierto. pero, O sea, las pero leyes físicas de la estamos que estableció hablando, del principio. ahora estamos hablando del relato. Claro. Y en el relato se puede aplicar también ese término por la razón de que es lo mismo. O sea, todo en un orden establecido y con un propósito, Claro. y con medidas exactas. Y algo que hablaba Johnny en otra ocasión, que hablábamos aquí, de la distancia, la geometría de las cosas, como el sol de la tierra, la distancia, todo eso. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver eso, que hay una especificación para que todo sea como es, y hay una razón lógica,
que si hubiera alguna variación en esas fuerzas que rigen el universo, cambiaría las interacciones que rigen la materia. Y al cambiar las interacciones que rigen la materia, entonces cambiaría la finalidad de las cosas. Entonces, el Génesis y el universo tienen un propósito. El universo existe con un propósito. Amén. Claro. Porque cuando la gente analiza la vastedad del universo, la grandeza del universo, dice, ¿y por qué un universo tan grande? Miles y millones de millones de galaxias, cientos de miles de galaxias, de planetas, de estrellas, de soles, demás. ¿Con qué propósito? Bueno, el salmista dice que es para contar la gloria de Dios. Por el que no tiene fe, el que es científico, el que es ateo, el que no conoce tanto a profundidad los temas de teología bíblica a nivel desarrollado ya con una explicación más allá simplemente de lo literal, pues quizás se queda solamente en eso. Hay mucha gente pensando que hay extraterrestres y pensando en muchísimas cosas. Y son temas todavía de discusión que para mí son más de ignorancia que de discusión. Entonces, cuando entramos a esos puntos y que entendemos que hay un Dios creador, todopoderoso, diseñador, que crea fuera del tiempo, que es sempiterno, que controla todo, que tiene una información para nosotros, para que entendamos cómo Él crea. Por eso la creación da testimonio a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través de la conciencia que tenemos, de que hay un Dios que hizo eso y hace visible el poder de Dios. Eso es lo que dice Romano. Entonces, cuando entramos a ese plano, entramos al plano que Feliberto está hablando. Entramos a conocer eso. Y cuando él habla de la luz, hay muchas personas que creen, como él dice, que la luz se hizo en ese principio de Génesis. Sin embargo, la luz ya estaba antes de... Y hay datos en la Biblia de que había luz. Ahora, la luz tiene una connotación porque transmite una codificación y transmite una información. No es solamente la energía que crea la fotosíntesis, también la luz sirve como transmisor de información y transmite datos, como lo transmiten las ondas hertzianas en la radio, como lo transmiten las ondas de banda ancha, como lo transmiten las ondas que nosotros utilizamos, porque al final la luz es fotón y luego de esos fotones, ¿qué es? Electromagnetismo. ¿Y qué es lo que está alrededor de la Tierra? Un electromagnetismo que cubre la Tierra y que la mantiene en la órbita. ¿Y cómo se logra eso? Con la luz del sol. Entonces, tiene una explicación. O sea, no es una adivinación que estamos haciendo. O sea, estamos hablando de datos teológicos, históricos, bíblicos, pero científicos también comprobables. Amén. Nosotros, por ejemplo, hablábamos del tiempo hace un rato. Pero ¿cuánto dura la luz del sol para llegar a la Tierra? 8 minutos 34 segundos. Claro. Entonces ahí viene una discusión. Porque entonces nosotros vemos las cosas 8 minutos 34 segundos si vemos hacia el sol como eran en el pasado. Y estamos viendo que el pasado en el presente, que sería el futuro si fuera desde el punto de vista contrario. 8 minutos. 34 segundos después. Exactamente. Entonces, cuando se quiere viajar en el universo para ver dónde surge todo, lo que están haciendo es que no saben que en el presente eterno que Dios vive, el tiempo no existe. Todo existe en el mismo instante y en el mismo momento y acontece en el mismo instante y en el mismo momento. Yo soy de lo que digo que Dios no espera que las cosas se hagan. Dios no, nosotros sí. Yo sigo insistiendo que... Nosotros estamos en el Cronos. Yo sigo insistiendo y a nosotros nos ha tocado incluso defender la palabra de Dios con estos temas científicos. Yo me sigo maravillando de las Escrituras. O sea, cuando uno profundiza en la Biblia y uno ve lo que presenta la ciencia con respecto al origen del universo, la formación del planeta Tierra, y nosotros siempre le depositamos nuestra confianza a ese texto llamado Génesis. Cuántas cosas maravillosas nos permite Dios a través de su palabra a nosotros poder conocer y profundizar. Algunos no quizás con el ánimo que quizás muchos hermanos tienen desde la parte científica, pero muchos hermanos en el concepto espiritual profundizan más que muchos hermanos en la parte científica. Claro. Que eso hay que reconocerlo humildemente. Claro que sí. Hay hermanos que no saben ni siquiera lo que es una partícula, pero cuando se van a la Biblia te dan una explicación espiritual bien profunda que yo digo, Señor, tú estás utilizando a ese hermano poderosamente. Entonces, Amén. hay un texto que yo dije cuando lo leí, yo dije, Señor, qué grande es tu misericordia, que tú en tu palabra permites que nosotros podamos conocer muchas cosas que son insondables, que son incluso de la mente, que tú la puedes conectar con los hallazgos científicos. Cuando al profeta se le dice, o el profeta revela, de que en las profundidades de los océanos están esos grandes valles,
en ese momento que el profeta, no sé si recuerdan el texto. Eso no es en Job. Sí, En Job hay unos textos que revelan unos misterios poderosos. Cuando en ese momento usted no sabía que había montañas en el fondo del mar, Sí. que nadie sabía lo que había en el fondo del mar. Sí. Porque lo podemos decir ahora y nadie se va a maravillar. Tenemos submarinos. Y en el mismo libro de Job está el texto del círculo de la tierra. Y que Dios cuelga la tierra Claro. Dios cuelga la tierra de la nada. Y Dios cuelga la tierra sobre la nada. Para los que creen que la nada no existe, la nada tiene una explicación Pero también. tú puedes hacer una inferencia, tú puedes hacer una inferencia en los antiguos de que, bueno, ellos están mirando la luna y dicen, bueno, pues la luna no le está agarrando a nadie. Y a los hebreos se les ocurrió ser más inteligente, ¿verdad? Que las demás culturas. Claro, tenían la revelación del Todopoderoso, los profetas. Claro. Pero cuando tú estás estableciendo algo que tú no lo ves, que tú ves el océano, tú te montas en un barco en ese tiempo y tú ves el océano, tú miras y tú no ves nada, porque eso es mar profundo, azulito, mar profundo allá. Y tú dices, en las profundidades de los mares, tú levantaste las grandes llanuras. Eso es un dato científico de esa época. Claro que sí. Sin ningún instrumento más que la revelación del Todopoderoso. Y un tema que a mí me interesa mucho, que la Biblia lo dice aquí en Génesis, que fue escrito en el 1440 antes de Cristo. Es que dice que Dios... Por Moisés, hermano. Sí, hay gente que quiere negar a Moisés. Sí, por Moisés. Moisés tuvo una revelación poderosa. Por Moisés. Aquí hay algo que a mí me interesa, y es que él dice que Dios creó los animales según su género y su especie. Y también te dice, por ejemplo, de que el hombre fue creado, por ejemplo, aparte de la creación. Dos puntos interesantes. Moisés no sabía de biología, propiamente la biología como la conocemos hoy en día. Sin embargo, Moisés dio con un dato científico que, a pesar de que hoy en día se quieran extrapolar los datos, no se ha podido demostrar. Es decir, la transición, dígase, de una especie a otra, como hablábamos los otros días. La ballena es un mamífero, evidentemente. ¿Qué pasa? Que la ballena, muchos científicos evolucionistas, que para mí ese es el bochorno más terrible de la historia, usted puede buscar hasta Richard Dawkins que lo dice, hay videos de él explicándolo, y yo me muero la risa con eso. Dice que la ballena fue un lobo, se llama Pakicetus, que se le llama Pakicetus porque es la ballena pakistaní. Cuando le hablo de un lobo, es que era un lobo, el cual se fue mudando, por ejemplo, a un ambiente acuático, el cual tuvo que ir cazando peces. Pero eso lo explican los evolucionistas. Sí, claro. Lo que quiero decir es, para que usted vea que la Biblia habla de ellos por separado, sin embargo, ellos te quieren hablar de una ascendencia común que no ha podido demostrarse. Entonces ellos te dicen que ese lobo, por ejemplo, a través de los años, con un comportamiento cada vez más acuático, fue pasando hasta que luego, por ejemplo, se convirtió gradualmente en lo que es una ballena. ¿Dónde está el problema con eso? Les voy a dar, ¿dónde está el problema con eso? Que de la ballena al Pakicetus, según dice Richard Sternberg, él es un biólogo, el cual es especializado en eso de la ballena, hay 55,000 diferencias. Y la tasa de mutaciones... Oye, ese dato. la tasa de mutaciones de mamíferos grandes, así como la ballena, y también como nosotros, por ejemplo, es 1 cada 100 millones. Se equivocó la evolución. Ajá. Falló la matemática ahí. Es decir, tú tienes que explicar cómo tú puedes explicar, por ejemplo, 55,000 cambios de una especie a otra, sufriendo un cambio cada 100 millones de años. En el universo no hay tiempo. Hay que hacer como 50,000 millones de universos. Exactamente. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nuevamente, para yo concluir con mi parte, que esa es la parte del hombre que a mí me interesa mucho. En otro momento vamos a tratar eso si Adán... Eso es un tema para otro programa. Sí, vamos a hablar del hombre y la evolución. Sí, porque eso se ha vuelto un debate, porque un buen apologista hoy en día acude a eso. Sí, no, excelente. Entonces, por ejemplo, solamente dando un pequeño matiz, es el hecho de que el hombre, por ejemplo, aparece en el registro fósil sin ninguna conexión con ningún animal, con ningún Australopithecus y con ningún homínido prehumano. El hombre, desde que aparece en el registro fósil, aparece como hombre. Usted puede, si quiere, citar el 99% de similitud genética, que hoy en día usted se busca
diferencia relativa, el mito del 1% en la revista Science, y usted se va a dar cuenta de que eso es un mito. Usted se busca también John Sanford, aparece en inglés, pero se traduce al español desde que tú entras a la página. Usted busca Whiting Problem, usted pone así, Whiting Problem John Sanford, y usted se va a dar cuenta de que, por ejemplo, para una cadena de 8 nucleótidos de homínidos prehumanos, Australopithecus o el que quiera usted llamarle, al hombre son cada 18.500 millones de años. Y el universo tiene 13.800 millones de años. Es decir, hay 5.000 millones de años de diferencia para usted explicar una cadena de 8 nucleótidos de ahí hasta ahí. Ese dato científico están ahí para que no piensen que cuando uno habla, por ejemplo, porque uno es un religioso. Y un dato, y me disculpan quizá la propaganda, pero yo hice una especialidad en paleontología. Yo estoy esperando mi título que me lo van a traer desde España. Así que busquen los datos y pueden tener seguridad todos los cristianos de que todavía la Biblia no ha podido ser refutada por ningún dato que hayan dado. Ninguno. Así es. No, es que no hay forma de refutar la Biblia y mucho menos la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros ya entrando en conclusión final de este tema, de este análisis, que no se termina aquí. Yo quiero que ustedes sepan que esto es muy amplio, el análisis del Génesis y la creación, y que va a haber otras partes donde vamos a hablar de la evolución del hombre, Amén. de la creación del hombre, de todo eso que ha sido un tema de discusión durante tantos siglos y años, y vamos a ver cómo Darwin pues se quedó muy corto sin conocer muchísimas cosas, incluyendo pues la secuenciación del genoma humano, la codificación genética a su totalidad y todo eso, que nos traen a nosotros cosas que la Biblia ya corrobora, hablando de que de un linaje fueron hechos los hombres y demás. O sea, vamos a ver una serie de cosas. Muy interesante. Vamos a hablar una serie de cosas en que usted no se puede perder este programa, déjeme decirle. Yo también, cuando tengo mi oportunidad, lo repaso porque me encanta ver lo que estos hermanos pues hablan en cuanto a la ciencia, la teología y esa revelación que Dios le ha dado. Así que más adelante usted va a seguir teniendo algunos datos y algunas revelaciones según la posibilidad que Dios nos dé. Pero aquí ya tenemos que nosotros dejar que usted pues se refresque con si tiene su botellita, su vasito de agua ahí, tómese un poquito, porque esto es excelencia. En Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Amén. hermano. A nosotros, a Amén. todos, a ustedes que nos ven. Amén. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un fin, con una finalidad. El universo, la tierra fue hecha para el hombre. La Biblia lo dice, que Dios hizo la tierra para que el hombre la habitase y para que el hombre disfrutase de todo lo que hay en ella. Hay un propósito, o sea, no es un azar, no es un accidente que estemos aquí. Hay un propósito y eso es lo que Dios enseña. Eso es lo que la misma creación enseña y la misma ciencia. Hay una finalidad. Entonces yo creo que para nosotros hoy ha sido un gran placer, ¿verdad? Esta entrega para todos ustedes que hacemos con mucho amor, con mucho cariño a través de esta plataforma Excelencia Cristiana, recordando que el que sopló en nosotros ese aliento de vida, desde el Génesis hasta hoy, sigue soplando en nuestras vidas el Espíritu Santo. Amén. Para transformación, para renovación, para revelación, para todo lo que nosotros necesitamos. Así que reciba ese abrazo de nosotros desde aquí, República Dominicana. Sintonice a las 10 de la noche todos los días, de lunes a sábado, este programa. Esto es Excelencia. Hoy tuvimos un tema interesantísimo en nuestro segmento Los Excelentes Enseñan, hablando del análisis del Génesis. Suscríbase, dele a la campanita, comparte, dele a me gusta, haga este contenido suyo, haga que este contenido crezca y sobre todo comente. Así que para nosotros ha sido un gran placer, para nuestro hermano Feliberto Vázquez, también para nuestro hermano Carlos Veloz y para mí un servidor, Víctor Almanzar. Pues los esperamos mañana a las 10 de la noche. No se olvide de esto. El día empieza con excelencia Y termina con excelencia. Dios le bendiga.